Bienvenidos al encuentro con la palabra. Hoy vamos a considerar el tema la necesidad de una reforma. Esto a propósito de que el próximo 31 de octubre se cumplen 503 años de la reforma propuesta por Martín Lutero en el seno de la Iglesia Católica, un movimiento reformador que tuvo como consecuencia un cisma dentro de la Iglesia Católica para dar lugar a lo que se conoce como iglesias protestantes y la Iglesia Católica. Voy a dedicar 2 sesiones para analizar la reforma, las consecuencias. Hoy vamos a hacer una introducción y el próximo domingo hablaremos sobre la reforma en sí y las consecuencias que tuvo para la humanidad. De todas maneras, hoy haremos un paneo general sobre esta reforma. El proponente de la reforma es Martín Lutero, un fraile agustino quien era un religioso que tenía una gran pasión, una gran devoción por su fe católica. Y era una persona, en cierto modo, muy radical y en algunas oportunidades él era muy ultraconservador. En ese instante, el superior le animó para que que avanzara en su estudio. Entonces se dedicó al estudio de la teología y a la docencia. Ocurre que en el camino se topó con la Sagrada Escritura. Le correspondió estudiar la Sagrada Escritura por los estudios de teología. Evidentemente la teología se fundamenta en el estudio y la interpretación de la Sagrada Escritura. Y eso tuvo como consecuencia que se enamoró del estudio de la palabra. Y a medida que fue estudiando la Escritura, fue comprendiendo el mensaje que ella contenía para él como religioso, y llegó un momento en que se encontró en la epístola de Romanos un pasaje muy conocido hace referencia a que el justo por la fe vivirá. Ese texto impulsó un profundo cambio en la vida espiritual de Lutero y comenzó entonces a estudiar la realidad personal, así como también la realidad de la iglesia. Y entonces él, entendiendo el profundo significado de la palabra de Dios en la vida de una persona, propuso una serie a través de una tesis, propuso una reforma dentro de la iglesia. Él no quería dividir la iglesia, sino propiciar un movimiento de reforma. A la larga no fue entendido y entonces hubo el cisma porque él fue excomulgado como sacerdote, y entonces surgió el movimiento luterano, que es conocido como el movimiento protestante o reformador. Bueno, eso trajo como consecuencia de que el mundo occidental se dividiera en 2 grandes bloques: el mundo católico y el mundo evangélico. En aquel entonces, el católico promedio pensaba, o la jerarquía también lo establecía, que el evangélico era un hereje, un protestante. Y hubo este desencuentro muy fuerte, hubo un distanciamiento entre los 2 movimientos. Pero ocurrió algo muy interesante. A mediados en la década del 60, se ocurrió el Concilio Vaticano II. Y ese Concilio Vaticano II significó una renovación dentro de la iglesia. Todos recuerdan el Papa Bueno, Juan XXIII, muy
acordado, y a partir de ese Concilio Vaticano II, a los evangélicos dejó de considerarse protestantes herejes, sino que comenzaron entonces a denominarles hermanos separados. Y eso propició un acercamiento dentro de los dos grandes movimientos de la cristiandad a nivel mundial. Pero ocurrió algo muy significativo que es digno de mencionar cuando se conmemoraron los 500 años de la Reforma Protestante. Ocurrió algo inédito y para muchos inesperado. Es que el Papa Francisco se dirigió a Suecia para conmemorar conjuntamente con los luteranos el movimiento reformador. Esto es algo inédito. El Papa, que en alguna oportunidad consideró a los protestantes como herejes, en aquella oportunidad entonces, siguiendo la pauta del Concilio Vaticano II, se reúne con los grupos que anteriormente eran disidentes y ahora se consideran hermanos separados, y se propicia un movimiento de encuentro entre todas las religiones, movimiento conocido como ecumenismo. Pero el asunto va más allá todavía. El Papa Francisco, el actual Papa, en aquella oportunidad, hace apenas 3 años, a propósito de este encuentro que hubo para celebrar los 50 años de la Reforma Protestante, dijo algo que realmente es revolucionario. Él dijo que agradecía, estoy parafraseando las palabras de él, que él reconocía el aporte importante de Lutero en cuanto a la reforma de la iglesia, y en cierto modo él reconocía que la iglesia necesitaba reforma y él mismo está empeñado en propiciar reformas dentro de la iglesia católica actual. Y también él mencionó algo impresionante, que reconocía el valor que tenía la propuesta de Lutero de volver a la Biblia. Y es sobre esto es que tenemos que conversar entonces. Que la propuesta de Lutero, la propuesta del Papa actual y de cualquier cristiano que se precie de ser cristiano, entiende la importancia de volver a las Escrituras, porque eso va a tener un importante impacto en la sociedad y en la cultura, como ocurrió en la época de la Reforma Protestante, que el próximo domingo voy a hacer referencia del importante aporte que tuvo para la cultura occidental. Les doy un dato. La escuela pública, esa que conocemos actualmente, pública y gratuita, es herencia de la reforma que se hizo a partir de Lutero. Igualmente que la Biblia estuviese en el lenguaje popular para que tuviese acceso a todo el mundo, fue también un gran aporte de la reforma, digamos, no protestante, sino de los reformadores. Porque en realidad ellos no estaban proponiendo una protesta, sino propiciando una reforma dentro de la iglesia. Lutero no quería una ruptura, y de hecho él siguió conservando los lineamientos de la Iglesia Católica, pero ahora ya desde el punto de vista de la dimensión luterana, como él se conoce al movimiento que él impulsó. Ahora, es interesante también señalar que esta reforma no llegó a América. Recordemos que América fue descubierta en 1492, es decir, unos 25 años después es que se propició la reforma, y en aquel momento, cuando la reforma estaba teniendo lugar en Europa, aquí en América Latina, en los países de América Latina, estaba, no en los países, en la región, porque no existían todavía los países, en la región que conocemos hoy como América Latina, estaba en el proceso de conquista y colonización, de manera que la reforma no vino en las naves de Colón, porque todavía no estaba emprendido, y además los españoles no aceptaron la reforma, al contrario, fueron contra reforma, y no vino a América la reforma.
Por eso es que en América tenemos un cristianismo católico un poco diferente al catolicismo que se practica en Europa. Pero no voy a entrar en eso porque no es motivo de esta conversación, este planteamiento. Lo que sí quiero significar es algo interesante a propósito de la reforma, que en este momento necesitamos una nueva reforma. ¿Y cuál es esta reforma? La de volver a la Escritura. Y en este sentido no solamente se trata de la Iglesia Católica, sino de la cristiandad en general, en todo el mundo, de volver a las fuentes, volver a la Sagrada Escritura. Observe algo interesante. De acuerdo con el Centro Gumilla, como ustedes conocen, un instituto de investigación social, en América Latina, desde el punto de vista de la composición religiosa, se dice que el 65% de la población de los países latinoamericanos, desde México hasta Argentina, 65% de la población es católico. Dice que el 25% de esa población es evangélico. Estamos hablando de un 90% aproximadamente de cristianos. Solamente un 10%, de acuerdo, bueno, eso fue hace unos años atrás, no sé en este momento la estadística, pero decía pues que un 10% de la población en América Latina, y más o menos también eso ocurre en Venezuela, son personas que son ateos, gnósticos o que profesan otras religiones que no son cristianos. Es decir, que el 90% de la población latinoamericana es cristiana, o desde la perspectiva evangélica o de la perspectiva católica, pero al fin y al cabo son cristianos. Y esto pues debe tener alguna consecuencia constructiva el hecho de ser cristiano. Ahora, nosotros conocemos la realidad que tenemos en América Latina desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista socioeconómico. Uno sabe que el católico promedio, así como el evangélico promedio, tiene una Biblia, pero muchas veces no enfoca en ella la perspectiva de vida. Como visión no es bíblica. Por eso es que es importante que nosotros debemos volver a la palabra, volver a la fuente, volver a nuestros orígenes, volver al principio que está en la palabra de Dios. Aquí en Venezuela ocurrió un fenómeno muy particular y esto es una perspectiva personal. No sé si algunos de ustedes podrán estar de acuerdo conmigo. Me refiero a las que comparte conmigo el cristianismo desde la perspectiva evangélica, de que la mayoría de los evangélicos consideran que los católicos no son cristianos, una cosa que es una aberración, porque cualquier católico nosotros sabemos que es una persona que asiste a la misa, en la misa leen el evangelio, conoce el Padre Nuestro, sabe el credo de los apóstoles y ha hecho catequesis, lo que nosotros denominamos catecúmenos, de manera que tiene una formación básica bíblica y conoce, y un católico promedio, él cree en Dios. Un católico promedio cree en Jesucristo. Un católico promedio entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Un católico promedio acepta la Trinidad y las doctrinas básicas, fundamentales de la fe cristiana. Un católico promedio la entiende. De manera que es una perspectiva equivocada de los pastores y de los evangélicos creer que los católicos no son cristianos. Eso es una aberración, porque ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura en la Biblia? Por eso es necesario volver a la Biblia para poder entender desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal, la realidad de la vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El que en él cree no es condenado. Estoy refiriéndome a Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, más el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. De manera que una persona que cree en Jesucristo es cristiano. No se puede denominar de otra forma. De manera que si tú me estás oyendo, crees en Jesucristo, eres cristiano. Y porque el hecho fundamental de lo que establece la Biblia como un parámetro, como un principio para
abrazar la fe de Jesucristo o para llegar a pertenecer a la fe cristiana o ser hijo de Dios es creer. Y si tú crees, entonces pues ya has avanzado un paso muy importante en el proceso de fe, de la fe de Jesucristo. Por eso, los evangelizadores que vinieron a Venezuela, me refiero a los misioneros evangélicos, vinieron con una concepción equivocada de lo que es la realidad de América Latina. Ellos pensaron que venían en un lugar de gente pagana, de gente, como le denominamos, en forma incorrecta, inconversa o incrédulo, y no es cierto. Se equivocaron de esa perspectiva. América Latina es un pueblo evangelizado por la Iglesia Católica y tenía conocimiento de Jesucristo. Eso no lo podemos negar. Ahora, ¿qué es lo que le hace falta a un católico o le hace falta a un evangélico? Volver a la palabra, encontrarse con la palabra. Y esto es lo importante y el valor que tiene la reforma en la vida del creyente. Porque ¿de qué se trata la reforma? La reforma de lo que se trata es de el reencuentro con la palabra, el volver a la palabra, al mensaje de la palabra. Ahora, muchos de los que me están escuchando y gran parte de la mayoría de la cristiandad, pues tiene una Biblia, conoce la Biblia, pero muy poco la escudriña, la investiga, la lee y la pone como norma de fe y conducta, que es lo fundamental en cuanto a lo que a la Biblia se refiere. Observe usted lo siguiente: ¿qué ocurriría en América Latina si de este 90%, vamos a suponer en forma muy positiva, que de este 90% de la población, estamos hablando de millones de personas, abrazan la fe cristiana? Ahora, imagínese usted que de este 90% de la población de América Latina, llegase un 50% de ese 90%, llegase a tomar en serio la fe cristiana y tomar la Biblia como norma de fe y conducta, como para la vida práctica. Se puede imaginar el cambio profundo que ocurriría en América Latina, porque sería no sería una reforma, sería una renovación espiritual, sería una renovación desde el punto de vista cultural, social, en general, porque entonces la persona estaría fundamentando su vida en los principios contenidos en la palabra de Dios, que en este momento los conoce, pero no lo practica. Y esto es lo que nosotros necesitamos en este momento: conocer y practicar los grandes valores que tiene la palabra. También ocurre otro fenómeno, de que muchos, ahora voy a hablar de la cosmovisión personal dentro del mundo evangélico, que entonces muchos, en lugar de proclamar el mensaje de arrepentimiento o el mensaje de fe, el mensaje de renovador, lo que se ponen es con un mensaje escatológico, hablar de la segunda venida de Jesucristo, a conversar. Usted los ve por allí en YouTube, en las redes sociales, promoviendo enseñanzas de que pronto vendrá Jesucristo, de que es inminente la venida de Jesucristo, y en realidad en la Biblia no se plantea que tiene que ser el mensaje. El mensaje tiene que ser un mensaje de lo que Dios quiere para el hombre, lo que Dios quiere. Fíjense que estos predicadores desentienden las palabras de Jesucristo cuando Él les decía: no les toca a ustedes saber las cosas, los tiempos y las razones que solo el Padre conoce. Ustedes dedíquense a proclamar el Evangelio, a ser testigos. Y esto es lo que realmente se necesita en este momento para un cambio profundo en las simientes de nuestra sociedad y cultura: ir a la palabra. Ahora, el mensaje que debemos predicar no es un mensaje escatológico ni un mensaje de condenación, sino un mensaje de advertencia. Muchas veces las personas quieren ser profetas, como anunciando el futuro,
pero no el mensaje profético. Si tú te pones a leer el mensaje profético, en realidad los profetas lo que hablaban era la realidad del momento presente, de lo que estaba ocurriendo. Si en este momento se levantase un profeta en Venezuela del tipo de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, el mensaje no sería un mensaje escatológico para venir a predecir la venida de Jesucristo. No, él analizaría la realidad y le diría a los venezolanos la necesidad que tienen de cambio para que haya una sociedad y una cultura muy diferente. Aquí tengo la Biblia abierta en el libro del profeta Jeremías. Y es muy práctico lo que él, no voy a leer todo, sino simplemente algunos títulos. Por ejemplo, miren lo que dice, usted puede leerlo allá en su casa, puede tomar el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 5, nada más voy a leer los títulos, dice, impiedad de Jerusalén y Judá. Es decir, el profeta viene a hablar de la realidad de lo que está ocurriendo en el pueblo. Entonces les habla de la condición moral, de la condición espiritual, de la condición social, de la injusticia. Habla de la pobreza, habla de la falta de honestidad, habla de la corrupción. Entonces hace una radiografía de lo que está ocurriendo en la sociedad, qué es lo que hace falta hoy día. Y además, entonces luego le di el título del capítulo 5. Ahora en el capítulo 6, entonces él dice, juicio contra Jerusalén y Judá. Entonces hay una advertencia de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces la necesidad de cambio, porque si no hay cambio, habrá consecuencias negativas. Como dije anteriormente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces hay una advertencia aquí de parte del profeta. Si tú quieres ser profeta, te animo para que leas Jeremías, leas Isaías, para que veas qué es la labor de hablar a la gente la realidad de lo que está ocurriendo. Ahora, rápidamente voy a la página, al capítulo 7, y dice el llamado entonces al arrepentimiento. Dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ese es un llamado para cambio, un llamado para el cambio de actitud, para el cambio de conducta, porque claro, un cambio de actitud genera un cambio total en la cosmovisión de la persona. Ahora voy a leer solamente un texto de este maravilloso libro de Jeremías que se encuentra en el capítulo 7, versículo 3. Vea lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante este título que él se adjudica. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Ya voy a explicar por qué él dice eso. Y no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Bueno, lo que está ocurriendo es que Dios hizo una radiografía en el pueblo de Israel, la nación de Judá, y describe todos los males que estaban ocurriendo en el pueblo, como dije anteriormente, injusticia, explotación, corrupción, había una idolatría, había una condición imperante contraria totalmente a lo que la palabra de Dios establece. Entonces Dios les dice, mire, cambien de actitud, porque si no cambian de actitud van a ser castigados. Y en otras oportunidades hemos mencionado, y ustedes lo saben, que los profetas lo que estaban advirtiendo al pueblo de Israel es que si no se arrepentía, si no cambiaban de actitud, si no tomaban una nueva dirección, iban a venir el castigo que estaba representado por el cautiverio propiciado por los babilonios. Y Dios estaba advirtiéndoles, cambien, cambien, cambien para que no venga el castigo, cambien para que no tuven las consecuencias, cambien para que tengan una mejor calidad de vida. Pero el pueblo no quiso, y fíjate lo que decían ellos, templo de Jehová es este, templo de Jehová. Es decir, ellos estaban diciendo, Dios no va a venir a destruir,
Dios no va a hacer eso, porque esta es la ciudad santa. Aquí está el templo santo de Jehová. Es imposible que Dios venga a atacar la majestuosidad del templo de Salomón, que para ellos era un paradigma. Bueno, esa falsa confianza tuvo como consecuencia de que no se arrepintieran pensando que Dios no lo va a hacer, no va a pasar nada, no va a pasar nada, vamos a seguir la vida así, que no va a pasar nada, viviendo alegremente, no va a pasar nada. Y vino entonces, vino el castigo, vinieron los babilonios y se lo llevaron cautivos, como en otras oportunidades hemos mencionado y como ustedes pueden analizar en lo que dice la Sagrada Escritura. Pues Dios hace un llamado al cristiano. Dios hace un llamado a su pueblo a cambiar, a meditar en sus corazones, a meditar en lo que está haciendo, a meditar en el estándar de vida, a meditar en el comportamiento, la conducta. Usted se puede imaginar, como decía anteriormente, que de este conglomerado de cristianos de América Latina, una alta proporción tomaran la palabra de Dios y mediten en sus corazones, y mediten lo que dice la palabra de Dios, y escudriñen la palabra de Dios, y la pongan por práctica. Y entonces, en lugar de injusticia, haya justicia. Haya justicia desde el punto de vista jurídico, y también haya justicia desde el punto de vista social. Usted se puede imaginar lo que va a ocurrir en un continente donde impere la justicia social y la justicia jurídica. Se puede imaginar lo que va a ocurrir, habrá prosperidad. Se puede usted imaginar un país donde no haya explotación y donde a cada quien se le dé lo que justamente le corresponde. Esos son los parámetros que tiene la palabra de Dios. Por eso es que, como decía al comienzo, la importancia que tiene una reforma en la vida cristiana. Lamentablemente, muchos tomaron en forma equivocada los planteamientos de Lutero y no los valoraron en su justa proporción. Él lo que quería era mejorar, como está diciendo aquí el profeta Jeremías, eso también lo decía Lutero, mejorar, cambiar de actitud, cambiar en esas cosas que no se están haciendo en forma correcta. Y ese cambio va a producir mejores condiciones de vida. Y eso es lo que la palabra de Dios establece. Ven ustedes que la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Es feliz la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, América Latina es feliz realmente. Hay prosperidad, hay calidad de vida, hay progreso, hay bienestar, hay salud, hay eficiencia de servicio. Usted sabe que no. No somos felices. No. ¿Por qué? Porque Dios no es el Dios de este pueblo. Ahora, cuando dice que cuyo Dios es Jehová, no es solamente que lo declare desde el punto de vista verbal, que lo verbalice, que usted diga yo creo en Dios. Eso no es suficiente. Cuando dice que la nación cuyo Dios es Jehová, es aquella que pone en práctica, e insisto, que pone en práctica los mandamientos de la palabra de Dios, que lee y practica la Escritura. Y entonces va a ser una nación bienaventurada. Ahora, quiero reiterar la invitación, pues, para que comencemos a la importancia de la reforma, no desde el punto de vista solamente del planteamiento de Lutero, sino del planteamiento que hace la misma palabra de Dios, que insiste en meditar. Medita en tu corazón, medita en tus caminos, medita en tu proceder. Medita si realmente estás actuando de acuerdo con los parámetros, con los principios, con las normas que establece la palabra de Dios. Medita sobre eso. Si tú eres empresario, medita si tu empresa está siendo conducida de acuerdo con los parámetros de la palabra de Dios. Si tú eres ejecutivo a lo que te dediques, medita si lo que estás haciendo, si tú eres docente, si en el ejercicio profesional, empresarial o en lo que tú hagas, medita si estás actuando conforme a los parámetros, a los principios de la palabra de Dios. Entonces,
una nación cuando tiene a Dios en su corazón y actúa conforme a lo que ya tiene establecido, le aseguro que no habrá una inflación como la que tenemos, ni habrá una explotación como la que tenemos, ni habrá un sobreprecio en los productos como los que tenemos. ¿Por qué? Porque habrá equidad, justicia, actuar de acuerdo con los principios establecidos en la palabra de Dios. Yo sueño con una Venezuela próspera. Yo sueño con una Venezuela feliz, pero es una Venezuela próspera y feliz que tenga como base los principios de la palabra de Dios. Y así habrá un cambio profundo en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Yo te animo para que revise los principios de Lutero sin prejuicio. Revisa lo que plantea Lutero para que te des cuenta qué es lo que en el fondo él quería. Un cambio, un cambio que sea de lo que la palabra dice arrepentimiento, de volver a la Escritura. Es decir, el cambio que planteaba Lutero era volver a la Escritura, volver a la fuente. Hablaremos de eso la próxima semana. Solo la fe, solo la Escritura, solo Jesucristo. Eso es lo que planteaba Lutero. Quería una ruptura con la Iglesia Católica. Él no quería atacar al Papa. Él simplemente quería que se vuelva a la Escritura, que sea solamente Dios, solamente Jesucristo. Es solo por gracia. Eso es el mensaje que él planteaba y que hoy debe brillar en todos los púlpitos católicos y evangélicos, de que es solo la Escritura, solo Jesucristo y solo por fe, solo por gracia. Es el mensaje que debemos proclamar. Y nosotros tenemos como legado el Evangelio, que la restauración de la fe a través del Evangelio de Jesucristo que está contenido en la palabra de Dios. Ahora, voy a finalizar con esto. Muchas veces la expresión evangélico se utilizó en forma peyorativa para referirse al grupo de estos que también se denominaba protestantes. Pero lo que la Biblia enseña es que todo cristiano es evangélico. Si tú eres cristiano, no importa que seas católico, eres evangélico, porque evangélico viene de evangelio y evangelio es buena nueva. La buena noticia que tiene la Biblia, la buena noticia que se proclama es Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Y ese es el punto de partida y el fundamento de nuestra fe. Así pues que te animo para que conozcas en profundidad el Evangelio, a Jesucristo, su palabra, y comienzas a ponerlo en práctica. Y tú vas a ver que tu vida va a cambiar, como ha ocurrido en todos los hombres y mujeres que han tenido un encuentro con la palabra, y aquel encuentro ha significado un cambio profundo en la cosmovisión, un cambio profundo en la manera de ver la vida. Y eso es lo que tú necesitas. Y esto es lo que Venezuela necesita, un cambio profundo, un cambio radical, un cambio de cosmovisión que esté enfocado en la palabra de Dios. Te animo para que adoptes los principios de la reforma, que es volver a la Escritura. Este es el mensaje que tengo para ti en la mañana de hoy. Me despido con las palabras del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Que Dios